Hola, nosotros somos el equipo de Luisa Gabriela Velasco Novoa y Aarón Yosafat Cruz García. Nuestro tema es aprendizaje y comunicación. Trastornos de la comunicación. Según el DSM, es una condición que afecta la capacidad de un niño para adquirir y aplicar habilidades de lectoescritura y matemáticas. Estos trastornos se incluyen dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Interfieren en el aprendizaje de habilidades académicas y/o sociales y a menudo coexisten con problemas de conducta, de estado de ánimo y/o de ansiedad. Los trastornos de la comunicación pueden ser del desarrollo o ser adquiridos. La causa puede estar relacionada con problemas biológicos como anormalidades del desarrollo del cerebro o posiblemente por la exposición a toxinas durante el embarazo. Esto incluye como abuso de sustancias o toxinas ambientales. Se dividen en 3 bloques: en trastornos del habla, en trastornos del lenguaje, trastornos de la comunicación. En los trastornos del habla consideramos aquellas dificultades para la articulación o la pronunciación clara y fluida de la expresión oral. Esta se divide en 3 puntos. Los trastornos que afectan a la articulación, que es la dislalia, que esto significa que es la incapacidad para producir uno o varios fonemas de la lengua sin que exista causa orgánica o neurológica que lo justifique. Trastorno fonológico, que son niños que tienen afectado el sistema fonológico, mientras que sus habilidades fonéticas estén bien desarrolladas, son capaces de articular todos los fonemas por imitación. La hipoacusia debe excluirse siempre que no exista la certeza de que la capacidad auditiva es correcta. Las hipoacusias pueden ser transitorias o permanentes. En el primer caso, que suele corresponder a otitis serosas, una vez resuelto el problema auditivo, el lenguaje se normaliza al poco tiempo. Dentro de las afectaciones también existe el mutismo selectivo, que consiste en la negativa a hablar en determinadas situaciones. En estos casos, el niño que se expresa correctamente entre su familia deja de hablar en el colegio o ante personas extrañas. Este trastorno es más frecuente de lo que se piensa. En su forma completa se ha estimado que ocurre en casi 1 de cada 500 niños. En ocasiones se manifiesta de forma aislada, pero también puede presentarse en el contexto de un TEA o TEL. Si bien lo más común es que exista un trastorno de ansiedad subyacente. La disglosia se refiere como un trastorno de articulación debido a alteraciones orgánicas en los órganos periféricos del habla. Son niños que tienen labio leporino o falta de piezas dentales. La distratia, estos niños tienen dificultad para la articulación en la expresión oral que afecta el tono movimiento de los músculos. Son niños con dificultad en la coordinación de movimientos para hablar. La disfemia se define como la tartamudez, como un desorden en la fluidez verbal causada por la incoordinación para hablar. Son aquellos niños que hacen prolongación en sonidos o pausas a mitad de palabra. La taquilalia o farfulleo hablan con un ritmo excesivamente rápido, hablan precipitadamente y suelen aparecer en niños hiperactivos. La bradilalia, que es la lentitud anormal en la articulación de las palabras, suelen aparecer en niños con discapacidades motrices. La disfonia es la alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades debido a trastornos orgánicos en las cuerdas vocales. Hay una pérdida total de la voz por causa aguda inflamatoria. La rinofonia es la voz con resonancia nasal, es un escape de aire nasal durante la emisión de fonemas orales. Los trastornos del lenguaje se dan de forma continua, que van desde el retraso simple del lenguaje hasta la pérdida total, y se clasifica en el retraso de la adquisición y desarrollo del lenguaje, que se considera como un conjunto que va desde el simple desplace cronológico en la adquisición y desarrollo del lenguaje hasta la falta total o casi total del desarrollo. El trastorno específico del lenguaje, que es la anomalía, adquisición de la compresión y expresión del lenguaje oral. Está también la afasia, que se define como la pérdida del lenguaje oral y va adquirido por la lesión del sistema nervioso en áreas del hemisferio cerebral izquierdo encargado del pensamiento.
Las enfermedades degenerativas comportan una regresión motora y/o cognitiva. Por tanto, el deterioro del lenguaje puede ser el elemento más relevante. Sin duda alguna, esta posibilidad debe ser tomada siempre en consideración ante un niño que deja de hablar, aparte de la falta de adquisición o pérdida de lenguaje. Son motivos frecuentes de consulta las anormalidades en la forma de hablar. A continuación se resumen los trastornos más habituales que ocasionan una alteración en el habla: tartamudez, disartria, dislalia, trastornos de prosodia y voz nasal. También cabe mencionar el trastorno semántico pragmático o simplemente trastorno pramático. Se caracteriza por un lenguaje formalmente correcto, pero con una utilización contextual poco adecuada. Es típico de TEA, especialmente en el síndrome de Asperger y en el trastorno de aprendizaje no verbal, TANV. También es propio del síndrome de Williams y puede estar presente en algunos casos de hidrocefalia. Se identifica por el escaso valor comunicativo del lenguaje, a pesar de su riqueza verbal. También está la dislexia o trastorno específico del aprendizaje de lectura. Tiene una clara relación con los trastornos del lenguaje, puesto que el fallo cognitivo que condiciona la dislexia es una alteración en las capacidades fonológicas. La hiperlexia consiste en la capacidad mecánica de lectura excelente, pero con una pobre capacidad lectora. Puede observarse en los TEA y en el TANV. Y pues bueno, en estos casos se tiene que tener atención en los niños desde que son pequeños para poder detectar estos trastornos, checar si los niños poseen un vocabulario que está por debajo de su nivel de edad. Se debe estar al pendiente de su forma de hablar para poder apoyarlo debidamente. Por nuestra parte sería todo. Nosotros somos Luisa Gabriela Velasco Novoa y Aarón Yosafat Cruz García. Muchas gracias.